Buenas tardes, bienvenidos sean a esta asignatura. La asignatura que está a mi cargo es la del Seminario de Investigación. Básicamente son para alumnos de décimo cuatrimestres de la Licenciatura de Educación. Me presento, mi nombre es José Francisco Javier Witzpech, como está en el perfil descriptivo. Tengo una licenciatura en Administración, maestría en Pedagogía y doctorado de Educación. Eso me da la solvencia para darle la asignatura precisamente de seminario de investigación. Por supuesto, está de más decirles que tengo pues ya 19 años dando clases a nivel superior y dentro de las muchas actividades que he realizado pues es asesorar tesis, ser sinodal de tesis, ser revisor de tesis. Entonces considero que tengo toda la experiencia como para brindarle la información y enfocarlos en lo que es esta asignatura. Básicamente la materia consiste que de todas las 4 semanas, en este caso el módulo, desarrollemos un protocolo de tesis, es decir, que dejemos listo cuál sería el propósito de una tesis. ¿Y cómo? Pues encuadrando el informe de investigación que pretendemos hacer. No sé si en un segundo módulo, no sé si como opción de titulación o a título personal que quieran desarrollar la investigación, pero se le darán los parámetros para realizarlo. Es así, a grandes rasgos, lo que trata o lo que trataremos en la materia de seminario de investigación. Claro, ¿qué es seminario de investigación? ¿Cuál es el objetivo principal de la asignatura? Bueno, Eh, quiero tomar como referencia que cualquier universidad, la opción de titulación inmediata y número uno es hacer una tesis. Desgraciadamente, y eso es en una universidad pública o privada. Sin embargo, por la complejidad de la misma, las universidades públicas y privadas han creado, no solamente, dejaron de darle la importancia a una única opción de titulación que era por tesis, sino que hoy por hoy las universidades han creado infinidades de opciones de titulación para que el alumno, si no está de acuerdo o no se considera con las capacidades o le falta requerimientos para titularse por la opción de tesis, pues acceda a otras. Eso ha hecho que en nuestro México, de manera muy general, pues la investigación se demerite. Ya casi nadie quiere hacer en las universidades tesis. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública ha exhortado a todas las universidades públicas y privadas que debe existir dentro de su plan de estudios una materia que tenga que ver con la investigación. Y por eso no es de extrañar que todas las universidades públicas y privadas siempre tengan fundamentos de investigación o algo similar a principio de la carrera. Y siempre como conclusión vayan a tener materias como seminario de tesis, seminario de investigación, seminario de titulación o palabras más, palabras menos. Pero realmente es porque la Secretaría de Educación Pública obliga, exhorta a que en el plan de estudios esté esto. Pero de ahí a que el alumno al final opte por titularse por una tesis, pues es bastante difícil que se logre. Y eso se debe mucho precisamente a los docentes, se debe precisamente a la institución educativa y no tanto al alumno. ¿Y por qué le digo esto? Normalmente una tesis siempre va a tardar cuando menos 6 meses en que se realice. Para empezar, le van a asignar al alumno un asesor de tesis. Ese asesor lo va a guiar. Muchas veces este asesor de tesis, pues si es una escuela pública, el asesor de tesis no va a ganar más. Es una actividad más de su trabajo y por tanto no le da importancia. A veces te revisa, tarda mucho para revisarte, cualquier cosa te pone de correcciones, no hay importancia. Y entonces los 6 meses se puede alargar tantas veces sean posibles. De ahí supongan ustedes que termina y por fin termina el calvario de que las asesoren y pasará a otros revisores o a otros asesores a revisarlas. Esos siguientes van a despedazar la tesis. Y todo lo que ustedes pensaban que ya habían terminado y concluido, pues no. Resulta que por cada revisor o asesor secundario que les pongan, le va a destrozar la tesis y van a volver a comenzar. ¿Por qué? Porque hay rivalidades entre los revisores y entre los asesores. Y no falta que digan, este documento que les dieron es una porquería.
le falta esto, le falta aquello, ¿quién fue su asesor? Y entonces, por esa rivalidad, el que sale perjudicado es el alumno. Finalmente, supongan que ustedes pasaron el asesor, pasaron las revisiones y viene el dictamen final por parte de la institución educativa, que va a revisar el área académica, dar visto bueno para que ustedes le den el oficio de impresión y autorización del empastado. Para que esto suceda, se va a someter nuevamente a otra revisión. Y quizás esos digan, bueno, es que esta tesis asesorada y revisada no cumple con los requisitos mínimos que pide la institución educativa según nuestra reglamentación. Y va para atrás. Y entonces es espantoso esos procedimientos burocráticos para hacer la tesis. Insisto, no es un cuestionamiento propio del alumno. El alumno está todas las ganas de hacer la tesis, de investigar, de apurarse porque quiere titularse, quiere tener su título y cédula. El problema es, insisto, la parte académica de docencia e institución educativa. Dicho lo siguiente, entonces, pero también el meollo de fundamentar una tesis es complicado, porque para ello tenemos que tener ciertos fundamentos epistemológicos, ¿sí? Filosofía de las ciencias, bases teóricas de metodología, es decir, quiénes son los principales pensadores e iniciadores de la ciencia, de la filosofía, de la investigación, y con cuál leer bastante para que yo determine cuál considero que es, según mis actitudes, según mi investigación que pretendo, mi problemática, qué investigación se apega más a mí. ¿Y qué hablo de investigación? Que puede ser que yo esté casado más con un tipo de investigación de corte inductivo, de corte deductivo, de realismo, de positivismo, ¿sí? Dogmatismo. Y dependiendo de este casamiento o de este interés que yo elija como corte, como tipo de investigación, eso va a determinar también cuál va a ser mi metodología de la investigación. ¿Cuál va a ser mi metodología de investigación? Pues va a ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Y dependiendo si es de tipo cuantitativo o cualitativo, van a ser mis técnicas de recopilación de información o mis instrumentos, que puede ir desde una observación, puede ser desde una entrevista, desde la aplicación de un cuestionario de encuesta, desde que haga un diseño experimental. Entonces, todo esto tengo que conocer, y eso lo conocemos como marco teórico, toda la parte metodológica para que yo pueda hacer la investigación. Y después ya viene la parte de establecer las etapas básicas de un protocolo de tesis. ¿Sí? ¿Cuál es el protocolo de tesis? Bueno, definir un tema, definir cuál es mi problemática, mis objetivos generales, mis objetivos específicos, mi hipótesis, por supuesto, hacer un marco teórico, hacer un marco conceptual, hacer una operacionalización de la variable y definir mi plan estadístico, mi plan metodológico y finalmente cómo van a ser mis conclusiones de mi documento. Todo eso tengo que establecer como que es mi plan de trabajo general antes que yo inicie a hacer mi tesis. En un primer tiempo se haría este protocolo de tesis, que es el planteamiento, que es la estructura de lo que voy a investigar, para que en un segundo tiempo, se me da investigación 2, o cuando yo haga la tesis ya desarrolle lo que planteé en el protocolo de tesis. Ese es a grandes rasgos de lo que trata la asignatura y de lo que trata la metodología de la investigación y en este caso seminario de investigación. ¿Qué vamos a ver en la primera semana? En la primera semana, pues vamos a abarcar las dos primeras unidades. El temario, a pesar de que son de 5 unidades, 5 temas, pareciera poco, pero son temas trascendentales cada uno de ellos. En la primera semana de las 4 que vamos a ver, vamos a abarcar dos temas. El primer tema va a ser elementos que conforman un proyecto de tesis y la segunda, cómo es la estructura de la tesis. Para ello me voy a valer de los siguientes libros. Es muy importante recalcarles que estos libros que yo les estoy anexando son los libros de metodología de investigación. Hay muchísimos que pueden buscar en internet, pero aquí les estoy dando 2 libros completos que son muy didácticos, que son muy universitarios y que son sencillos de entender y apegados a la realidad de una universidad. No le busquemos más en internet, no le busquemos más en otros libros porque lo vamos a revolver. Estos 2 libros
del mismo autor de hecho, nada más que diferente enfoque, van a ser nuestros libros guías. Y le anexo un tercer, el libro 1, libro 2, ambos son del autor Rosendo García Martínez con diferente título. Y le voy a anexar siempre, en cada una de las semanas como tercer libro, un protocolo de tesis. Este es un ejemplo para que ustedes se guíen y que tengan como parámetro que nosotros como al final vamos a hacer un proyecto y el proyecto va a ser hacer un protocolo de tesis. Debe ser lo más parecido a este protocolo que le estoy anexando. ¿Estamos de acuerdo? Es igual a este. Este es de una alumna en otra materia que hice que considero que es el más apegado didácticamente hablando para que nos guiemos. ¿Qué vamos a hacer en la primera actividad? Lo primero que yo tengo que hacer es definir qué es una tesis. Para que yo defina una tesis, la primera actividad es, aquí les agrego un libro y quiero que transcriban literalmente de la página 115 a la 118 el tema de informe de la investigación. Quiero que agarren ese tema y lo transcriban letra por letra, párrafo por párrafo. Prácticamente allí habla de 3 páginas de la 115 a 118. Quiero que a través de la escritura ustedes conceptualicen de qué trata una tesis, qué es una tesis, cómo se elabora, cómo se estructura. Eso es una actividad sencilla, pero que tiene mucho valor de recepción de información. La segunda tarea va a ser un podcast. ¿Qué es un podcast? Recuerden que es un audio, ¿sí? Pueden utilizar cualquiera que ustedes quieran de aplicación, pero me lo van a traer que convertir en MP3 o MP4 o algo similar, ¿sí? Pero que sea un audio. No quiero que aparezcan ustedes como video, no, es el audio. ¿De qué? Estrictamente de que me hablen de la estructura de la tesis. Y cuando me hablen de la estructura de la tesis, concretamente de este libro, Cómo investigar en ciencias sociales de Rosendo García, del tema estructura de la página 221-225. Como bien dice, la grabación aquí debe ser de mínimo o un promedio de 10 minutos. Obviamente cuando me hablen y lo desarrollen, pues tienen que tener una presentación que le digan cuál es su nombre, cuál es su carrera, cuál es su universidad y cuál es el tema del que van a hablar. Desarrollen el tema explicando de la 221 a la 225 y al final lo graban en un MP3. Aquí les escribo cómo voy a evaluar. Y en la tercera actividad es un foro reflexivo, ¿sí? De qué puntos, aunque no está en el temario, pero es muy importante que yo defina el tema de mi protocolo. Entonces, no lo considera el temario, pero si yo voy a hacer un protocolo de tesis y el proyecto final es un protocolo de tesis, tengo que tener un tema. Entonces, les doy este tema, este libro del mismo autor, del tema de la investigación de la página 338, para que me haga un análisis, un resumen, ¿sí? De mínimo 500 preguntas de lo más relevante de estas páginas. No quiero, y aquí recalco, no quiero que repliquen o que la aportación de cada uno de sus compañeros en el foro, que digan, yo opino esto, yo opino lo otro. No quiero réplica de uno de sus compañeros. Solamente quiero el punto de vista de ustedes, pero sí voy a contar con el contador que sean mínimo 500 palabras. No, y créanme que voy a revisar que no se hayan metido al Google, a otros artículos y que hayan copiado y pegado nada más para salir del paso. Quiero que me hagan un resumen o reflexión estrictamente de este libro y de estas páginas, ¿sí? Para que tenga un valor dentro de lo que es el foro. Y aquí con esto iniciamos con estas 3 primeras actividades la primera semana. Tengan muy buenas tardes.